We're live. Okay, but we want the Zoom. Yes, so you go back there. Okay, so does this mean that people on YouTube can only see you and I? They can't see the Zoom? Exactly. Oh yeah? Yeah. Okay. All right. So we got to explain that then. Yeah. Okay. It's getting complicated, this process. Yeah, but it won't be for long. Just a few days. Okay. Before we get started, just a couple of things to explain. Entonces, antes de comenzar, vamos a explicar un par de cosas. For anybody who's just joining us, not knowing what today is part 2, a carryover from last weekend, which we started meditation on the great law of peace. Y hoy estamos haciendo un seguimiento de el domingo pasado que tuvimos una sesión especial de Reconstitución consagrada a una meditación por la paz. We didn't expect to go longer than just the one time we were together. So today, part 2, we don't know how long it's going to go either. Y la última vez, bueno, pensamos que iba a durar nada más un día y eso era todo, pero hubo tantas cosas que hablar que tuvimos que continuar el día de hoy y hoy tampoco sabemos cuánto tiempo vaya a durar. As was identified before, like with a lot of things right now, pretty much for everybody on Earth, we're feeling around in the dark, trying to find our way. Y como lo decimos seguido, hoy, como en muchísimas partes de la Tierra, estamos tratando de caminar como si estamos en la oscuridad y estamos tratando de ver por dónde ir. So, even though maybe you may not be certain of this process or even know what to say, or you might feel that you don't even have anything to say. Entonces, si hoy están aquí, están diciendo así como, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Tengo algo que decir o no? Y si tengo algo que decir, ¿cómo le hago para decirlo? Do not be shy. Search every part of your being. No se preocupen, no se sientan agobiados, dejen que cada parte de su ser fluya en este proceso. And if there's something that you're not certain of when it comes to this topic of peace, we all have to search out the furthest reaches of our abilities, internal and external. Y ahorita que estamos en este proceso de paz, entonces tenemos que estar completamente concentrados en ello, que todas nuestras células al interior estén en eso y también que cada acción que vayamos a tener hacia el exterior también se encuentre en ese flujo. Okay, so I'll leave it at that. Last week, I think we had something like 3 or 4 speakers left. So I don't know if anybody recalls specifically the order, but we're going to go back to start with that order. Y la última vez había unas 3 o 4 personas que querían hablar todavía, entonces no sé si alguien se acuerde de ese orden, pero vamos a empezar por ahí. Just to emphasize to everyone that if you've been with us in the past for the regular Reconstitution Zooms, y si ustedes han estado con nosotros en el pasado en estas Zooms de Reconstitución, these Zooms have been for the purpose of linking the original peoples from north to south. El objetivo ha sido el de vincular a los pueblos originarios de sur a norte, to bring back like-minded people within each nation who have it in their hearts and minds to return to our traditional councils, our traditional education, our traditional medicines, everything. Para hacer que nuestros pueblos originarios que han sido masacrados, que su identidad ha sido extirpada prácticamente, que podamos volver a nuestros consejos originarios, a nuestras medicinas originales, a nuestras ceremonias originales, a todas nuestras estructuras que nos constituían. It's clear that in that area, that's very specific as to who the people are that we would be discussing with and as to what our agenda is. Y en ese sentido es muy específico, entonces, de quién estamos hablando, de con quién estamos teniendo este diálogo. But for this process, which specifically is to meditation on the great law of peace.
Pero hoy específicamente, que es el seguimiento de una meditación sobre la gran ley de la paz, This is for all people. It's basically outside of the Reconstitution process, but it's like on the back of it. es para toda la gente, esto está abierto a todo mundo y entonces es un poco como está sobre la espalda del proceso de reconstitución, que a la base es ahí en donde nos encontramos. And this is for a very obvious, legitimate reason. Y esto es por una razón muy obvia y legítima, Is that to discuss or to meditate peace in the world, it must originate from within the original peoples of Turtle Island, due to the fact that the rest of the world, the Europeans and everyone else that's been consumed by them, are not a part of peace. They don't know peace. So they are not qualified to talk about peace. y es que si vamos a hablar de paz, esta meditación tiene que venir de los pueblos originarios, porque como lo sabemos el día de hoy, el resto del mundo se encuentra metido en la guerra, y de la guerra, de ese pensamiento, de ese comportamiento, no va a haber nada que va a emerger para la paz. They can talk about it from their dreams and their aspirations, but they cannot talk about it from a matter of fact of something that they know about. Y pueden hablar de la paz según sus sueños o aspiraciones, pero no pueden hablar de ello realmente como hecho, como algo que sean capaces de vivir, establecer. And so to assist our brothers and sisters within the non-native world, Entonces, para ayudar a nuestras hermanas y hermanos del mundo no nativo, we had designed to engage in this process to meditate on the great peace. hemos decidido implicarnos en este proceso de meditar sobre la gran ley de la paz. So since we're doing this meditation, for lack of a better word, meditation first off, Y como estamos haciendo esta meditación, y bueno, utilizamos esa palabra de meditación porque no tenemos como otra palabra mejor, because here when we come to this medium, we're all over the place. We're not going to come together to sit here to be quiet and to go and to think within ourselves. porque aquí estamos en varios lugares del mundo, estamos conectados por este medio tecnológico, entonces por supuesto que no nos vamos a sentar en posición de loto cada quien en su esquina y ponernos a hacer om o algo por el estilo. No, to meditate collectively, this means obviously that we have to discuss, we have to know what's in your mind about peace, what's in my mind about peace. Sino que para meditar, entonces tenemos que conversar y tenemos que saber qué es lo que se encuentra en su espíritu, en su mente con respecto a la paz, y ustedes tienen que saber lo mismo de nuestra parte. And so this is where we pick up from last week's discussion. Y es ahí en donde vamos a retomar a partir de la discusión de la semana pasada. We were going through everybody's perception of peace, you know, whatever anybody had to put out there. Estábamos hablando de la percepción de la paz de cada quien, es decir, todo lo que cada quien quería compartir. And as we know, well, it's pretty much we're in a different world than we were in even just 7 days ago. Y como sabemos, hoy estamos en un mundo distinto, inclusive de lo que estábamos hace 7 días. So whatever perceptions or whatever we thought we understood last week, there's a good possibility these things are altered or have evolved since last week. Entonces, si teníamos cierta percepción hace 7 días, hoy las cosas ya han cambiado o evolucionado. Okay, so that being setting the stage, if you weren't here with us last week, then bear with us. We're going to go through the last 3 speakers from last week. You'll get the feel of what's happening. Y habiendo dicho esto, entonces, si ustedes no estaban con nosotros el fin de semana pasado, les pedimos de favor que nos tengan un poquito de paciencia. Vamos a darle la palabra a las personas que habían levantado su mano la última vez, que no pudimos llegar a ellas. Y Okay. aparte de ahí, vamos a poder seguir con los demás. Okay, so this was to set the stage for what we're going to do now, so that everybody has at least a minimum understanding of it. Entonces, esto es para que todo el mundo podamos estar al mismo nivel de lo que estamos haciendo aquí, que todos comprendamos de la misma forma. Okay, so is Joseph here now? Joseph is there. He had,
Angel is saying Janet had raised her hand, Gloria too, but they are not there. And I remember Susan had her hand raised last time too. So she was, one of the ones that didn't speak. Okay, so whoever is present from the 3 people who had their hand up raised last week, we'll go with them. That's Susan. Okay, but before we do that, we're going to have to do the opening. Joseph, if you don't mind, again, since this is part 2, the opening was done last week, so it's kind of like if we're in a 2-day ceremony. Y vamos a darle la palabra entonces a Susan, porque la vez pasada había a Gloria y Janet que también habían levantado su mano, pero ellas no están aquí. Entonces vamos a darle la palabra a Susan, que tenía su manita levantada la vez pasada, pero antes de eso tenemos que hacer la apertura. Y como fue Joseph el que tuvo la iniciativa de hacer esta meditación por la paz, él fue el que hizo la apertura la última vez, y vamos a pedirle que la haga de nuevo, porque es como, digamos, una meditación sobre 2 días. Where if the ceremony doesn't end in the first day, obviously it has to be carried over to the second. Y así es como hacemos nuestras ceremonias. Si la ceremonia no se concluye en un día, se tiene que continuar en el día siguiente o en el día después. Which means that the first day, the closing isn't like a closing of the whole process. It's just a closing of that day, identifying that it's going to continue into the next day. So the next day's opening is just to say, here we are again, to continue. You don't have to do like the whole opening that you would do in the first instance. Entonces, si se hace la apertura en el primer día, ese día al final, si no se concluye el proceso ceremonial, se tiene que hacer un cierre, pero no del proceso ceremonial, sino del día. Y al día siguiente que se abra, se tiene que hacer una apertura, pero no del proceso ceremonial porque este sigue abierto, sino del día. Entonces, es algo más corto, más conciso. But this is where the speaker for the day, which is the person who's doing the opening. Pero en ese caso, justamente el portavoz del día, que va a ser la persona que es designada para hacer la apertura, is normally the person who has the most knowledge in whatever specific field we're gathering to talk about. Es normalmente la persona que ha sido reconocida por tener la mayor sabiduría o conocimiento con respecto al tema que estamos hablando. So if we're all desert people and we're talking about something in the mountains, then the desert people aren't the ones to be doing that opening or to be talking about it. So we would get a mountain person to do the opening to set the stage for it. Entonces, si fuéramos gente del desierto y vamos a hablar acerca de las montañas, pues no sería la gente del desierto la que haría la apertura, sino que conseguiríamos que alguien de las montañas venga y haga la apertura para nosotros. So in this case, I would suggest, doesn't mean that you have to, and even like to what degree that you go into this area. Y en este caso, yo diría, bueno, es una sugerencia que vayamos a ese asunto. Is, of course, to do your opening. Entonces, Joseph, haces tu apertura. But then to identify from your own perspective as to why this process that you are actually the initiator of. Y luego identificar por qué eres tú el que inició este proceso de la meditación por la paz. Okay, so yeah, let's just get going then. Entonces, vayamos de lleno. Thank you. I'd like to thank all the peacemakers, the life givers, the life protectors here, who are dedicated and committed to peace and changing the world. Quisiera agradecer a todas las dadoras de vida y a todos los protectores de vida que se encuentran aquí y que tienen su vida comprometida al trabajo de la paz para cambiar este mundo hacia esta paz. In the Longhouse, we always begin with Ohanda Dedekwa, the words that come before all else. Y en la Casa Larga siempre hacemos la apertura con el Ohanda Gariwadekwa, son las palabras de agradecimiento a todo aquello que estaba antes de nosotros y que nos dio la vida. It is in the spirit of gratitude and thanks. Y es en el espíritu de gratitud, de dar las gracias. We start by thanking the great spiral of creation. Y empezamos agradeciéndole a la gran espiral de la creación. When we look up at the nighttime sky, we're not looking up at cold, dead, empty space, but the womb of Sky Woman that houses all of creation.
Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos contemplando un espacio vacío y sin vida como nos lo han hecho creer, sino que estamos contemplando, de hecho, el vientre materno de la mujer cielo que nos da nuestro espíritu y el espíritu de todas las cosas. We thank Sky Woman for giving us spirit. Y le agradecemos por ese espíritu que nos da. Next, we give thanks to the beating heart of our Mother Earth, Grandmother Moon, who Y gives us lifeblood. después le damos las gracias al corazón latiente de nuestra Madre Tierra, quien es nuestra abuelita Luna, quien nos da nuestra sangre, nuestra agua de vida. And next, we thank Mother Earth, from whom we get our bodies. Y luego le agradecemos a nuestra Mami Tierra, quien nos da nuestros cuerpos. We thank all the women, the life givers. Y agradecemos a todas las mujeres, a todas las dadoras de vida, From the newest born baby girl all the way up to the oldest grandmother, for they are the ones who guide us. desde la Protect our ways. desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas quienes son nuestras madres de nuestras naciones y son ellas quienes nos guían. Next, we give thanks to all the medicines and all the waters and all the forms, and we are each other's medicines. Y después le damos las gracias a todas las aguas, a todas las medicinas, y nosotros somos medicinas las unas, los unos para los otros. Next, we give thanks to our eldest brother, the sun, who gives us light so that we may not walk in darkness. Y luego le damos las gracias a nuestro hermano mayor, el sol, quien nos da nuestra luz para que no tengamos que caminar en la oscuridad. We give thanks to our ancestors who carried a good mind, and we ask them that they help us restore our mothers to the natural seat of authority within all nations so that they may manage all of our people and our affairs. Y le damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde para que puedan manejarnos en todos nuestros asuntos de nuevo como se debe. We ask our ancestors to help us bring back the true spirit of every wampum within the great law of peace. Y le pedimos también a nuestros ancestros del buen espíritu que nos ayuden a hacer que cada artículo de la gran ley de la paz vuelva a los corazones y a las mentes de la gente. And that they may help us restore the peace to our minds and our hearts. Y que nos puedan ayudar a restaurar la paz en nuestros corazones, en nuestras mentes. And if I forgot anything, everyone knows that you put it in its proper place. Y si se me ha olvidado algo, como todo mundo ya lo sabe, es aquí en donde cada quien puede ponerlo en el lugar correspondiente. I know that in my life, I am on a journey. Y yo sé que en mi vida estoy en un viaje completo I do not know my destination, y no conozco mi destino, but I am beginning to choose my path. pero estoy empezando a escoger mi camino. When we are children, we have little choice over the environment that surrounds us. Cuando somos niños tenemos muy poca opción sobre el ambiente que nos rodea. We are born, we're completely helpless. Nacemos y estamos completamente desamparados. Our lives are dictated by our parents, our environment, our family, and the structures in place at the time we were born. Y nuestras vidas son dictadas por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestro medio ambiente, por las circunstancias del lugar en el que hemos nacido. This is all planned by creation. Y eso es planeado por la creación. I truly believe that nothing happens by chance. Y yo creo verdaderamente que nada ocurre así nada más por pura casualidad. For creation's mind is far superior than any one of ours. Sino que el espíritu de la creación es mucho más superior que el espíritu de cualquiera de nosotros. In this life, we have two choices. We have love or we can choose fear. Y en esta vida tenemos dos opciones. Podemos escoger el amor o el miedo.
I grew up in a world that I didn't understand. Yo crecí en un mundo que no entendía I tried to make sense of it. y traté de entenderle. I was torn between a physical world and a spiritual world that I innately knew of. Y estaba completamente desgarrado entre un mundo espiritual y un mundo físico que no podía conciliar. As I grew older, I was forced to live more in the material world. Y mientras empecé a crecer, empecé a vivir más en el mundo material. And now that I have children, I'm returning to the spiritual world. Y ahora que tengo niños, estoy volviendo al mundo espiritual, To the path of peace, power, and righteousness. al camino de la paz, el poder y el buen camino, lo que es correcto. I've looked around everywhere and I see corruption. Y he visto alrededor por todos lados y he visto pura corrupción. I see men and sons of women, their fathers, their brothers killing each other, spilling blood on the ground, creating death. Y he visto a hombres, hijos de mujeres, cuyos padres, cuyos abuelos, cuyos tíos se están peleando los unos contra los otros, se están entrematando y están derramando sangre por todos lados. This is against creation. Eso va totalmente en contra de la creación. Only women's blood spilled because of creation. Solamente es la sangre femenina la que va a ser derramada y porque es la creación la que lo hace. This is the natural cycle Ese es el ciclo natural, in accordance with Grandmother Moon. de acuerdo con nuestra abuelita Luna. And when man and woman unite, blood is not spilled, but life is created. Y cuando el hombre y la mujer se unen, la sangre no es derramada, sino que la vida es creada. These are the laws of nature. Estas son las leyes de la These are naturaleza the laws of creation. y de la creación. Somewhere along the lines, we lost that knowledge. Entonces, en alguna parte entre las líneas perdimos ese conocimiento. Bless you. Salud. This search for knowledge, this search for truth has led me here. Y es esta búsqueda de conocimiento y de verdad la que me ha traído hasta aquí. I've shared before that when I was a young child, I was blessed by an Iroquois medicine man, Ya he, or compartido, chief, I don't know. ya he compartido antes que cuando era niño tuve la suerte de conocer a un hombre medicina iroquois de la Confederación de las 5 Naciones. No sé si era jefe o no. My parents were both born in Brooklyn in the 30s. Mis papás ambos nacieron en Brooklyn en los años 30. This was a time between the war that was supposed to end all wars and the next great war. Y este era un tiempo entre la guerra que se suponía tenía que terminar con todas las guerras y la siguiente guerra. It was a time of corruption. Y era un tiempo de corrupción, It was a time of lies. de mentiras And it was a time of desperation, the Great Depression. y de desesperación en la Gran Depresión. And here we are, almost 100 years later. Y henos aquí unos 100 años después And it seems we're headed back there. y parece que vamos de vuelta para allá. We're devolving. Estamos involucionando. Here we are on possibly the precipice of yet a third world war. Henos aquí en el posible precipicio de una tercera guerra mundial. About 100 years ago, they were creating the technology of nuclear power, atomic power. Pero hace casi 100 años se encontraban creando la tecnología de la energía, el poder nuclear. Albert Einstein spoke often of not knowing with what weapons World War III would be fought. Albert Einstein hablaba de que él no sabía con qué armas se pelearía la Tercera Guerra Mundial, But he was certain World War IV would be fought with sticks and stones.
pero estaba seguro de que la Cuarta Guerra Mundial se pelearía con piedritas y con palitos. This is the power of destruction that mankind has attained. Ese es el poder de destrucción que el hombre ha alcanzado. The power to destroy himself, El poder de destruirse a sí mismo, all those around him, todos alrededor de él and potentially Mother Earth herself. y muy posiblemente a nuestra Madre Tierra también. In this century, we saw a journey to Grandmother Moon. Y en este siglo inclusive empezamos un viaje para ir a nuestra abuela Luna And now they're talking about going to Mars. y ahora están hablando de irse hasta Marte, But we can't even take care of this planet. pero ni siquiera podemos cuidar este planeta. We destroy our home. Destruimos nuestra casa, We destroy our mother. a nuestra mami. This goes again. This is insanity. Esto es completamente una locura. People have been corrupted by war for as far as we can remember. Y la gente ha sido corrompida por la guerra tan lejos en la historia como nos podamos acordar. Many people across the great waters Y mucha gente del otro lado del océano came here in a search for a better life. vino para este hemisferio buscando una vida mejor. My ancestors were among them. Mis ancestros se encontraban dentro de ellos We had manners. y teníamos modales. We were taught how to act as guests, Se nos enseñó cómo actuar como invitados to abide by the laws of the land. y obedecer a la ley de la tierra. We did not take without asking. No tomábamos así nada más sin preguntar. We saw our brother here, Vimos a nuestros hermanos aquí and he saw his brother there. y ellos también vieron a sus hermanos allá. There was a chance to live in peace, Y había una posibilidad de vivir en paz, but the corruption followed. pero la corrupción siguió. And for that, I apologize. Y por eso yo me disculpo. It was our attempt to escape that brought destruction upon this land. Fueron nuestros intentos de huir lo que trajo la destrucción hasta estas tierras. I want to fight this corruption, Y quiero deshacerme de esta corrupción. and the only way I know how to fight is to spread peace. Y la única forma en la que sé cómo hacerlo es en esparcir la paz. You can't fight war with war. No puedes luchar contra la guerra con guerra. War is nothing but an act of ignorance, La guerra es solamente un acto de ignorancia, not recognizing that you're basically killing your brother. no reconocer que a la base estás matando a tu propio hermano. It's not that difficult. No es tan It's not difícil that complicated. ni tan complicado. Just to have this idea. El tener esta idea, Yet for some reason, majority of people are duped into it, generation after generation after generation. y por alguna razón todo mundo se encuentra ahí bien metido, generación tras generación. Over the past couple of years, I've come into a relationship with a longhouse in Stewart. En los últimos par de años he entrado en relación con la Casa Larga y con Stuart And I've enjoyed our conversations. y he disfrutado tanto de nuestras conversaciones. I've learned a lot about myself and about my brother. He aprendido mucho acerca de mí mismo y de mi hermano. I've learned a lot about our history, He aprendido mucho acerca de nuestra historia and I hope together we can have a future. y espero que juntos podamos tener un futuro. But the rate at which this world is going Pero a la tasa a la que este mundo va, doesn't seem like it's so. no parece que vaya a ser posible. So in our relationship, I came up with this idea. Entonces, en nuestra relación se me ocurrió esta idea.
trying to pull a rabbit out of a hat. tratar de sacar este conejo del sombrero. I've been studying spiritual things since I'm a child. He estado estudiando cosas espirituales desde que era un niño. I've prayed, I've meditated, I've always sought the truth. He rezado, he meditado, siempre buscando la verdad. I've explored the truth of myself. He explotado la verdad de mí mismo. I know I'm a guest here, Y yo sé que aquí yo soy un invitado. and I know that those who seek my life and our lives have followed me here to destroy this land. Y sé que los que han seguido mi estilo de vida vinieron conmigo hasta esta tierra para destruirla, To destroy my brother's home. para destruir la casa de mi hermano. And this must stop. Y esto debe parar. I'm hoping that in a collective mind of peace and commitment to it, Estoy esperando que en este compromiso de mente hacia la verdad y hacia la paz, that we may show the world that it's possible. podamos mostrarle al mundo que sí es posible. I've studied something called the Maharaji effect. Estudié algo que se llama el efecto Maharaji. It goes under many names: the power of the mind, the power of prayer, Y se nombra con varios términos: el poder de la mente, el poder del rezo. even in non-native science, they have a study called noetics. Inclusive en la ciencia no indígena tienen un término que se llama noetics. Noetics. No sabría cómo traducir milético. This theory basically says that no matter how infinitesimally small, Y esta teoría dice que no importa qué tan pequeñito sea, thoughts have matter. los pensamientos tienen materia. Therefore, thoughts can create. Entonces los pensamientos pueden crear, Literally change electricity into matter, energy into matter, into being. y literalmente cambiar la electricidad en materia, en ser. So if we all organize a collective mind towards one goal of peace, Entonces, si todos organizamos un espíritu colectivo, una mente colectiva hacia la paz, we can manifest this in this world podemos manifestarlo en el mundo through the power of thought and prayer. mediante el poder del pensamiento y de la meditación, el rezo. And this is what I propose to my brother in his house. Y esto es lo que le propongo a mi hermano en su casa. 14 generations, my paternal side has been here. Después de 14 generaciones que mi lado paterno se ha encontrado aquí. British called my ancestors' home a hotbed of rebel activity. Y los británicos llamaron a mi casa ancestral un nido de actividad rebelde. Anyone who doubts that can look up the history of Kingston. Quien sea que pueda tomarse el tiempo puede ver la historia de Kingston My family's surname is all over there. y el nombre de mi familia se encuentra por todos lados allá. They have poisoned all of us with alcohol and drugs to cloud our minds and our judgment. Y nos han envenenado a todos con alcohol, con drogas, solamente para hacer que nuestros pensamientos estén nublados. They have made us crazy so they can control us. Y nos han hecho locos para que nos puedan controlar. This has to stop. Eso tiene que parar. We have to have a clear mind and a clear spirit in order to attain peace. Tenemos que tener una mente limpia y un espíritu limpio para poder alcanzar la paz. And I hope we can attain this through this meditation. Y espero que podamos lograrlo con esta meditación. I thank you all for showing up. Les agradezco a todas y todos por estar aquí I thank the Longhouse and our mothers for allowing this to happen. y a la Casa Larga y a nuestras madres por permitir que esto ocurra. That we may fulfill our destiny
not only as individuals, but as a collective world. Y que podamos cumplir nuestro destino no solamente como individuos, sino como colectividad. We didn't hear the last thing that you said, Joseph. Sí. Sorry about that. Joseph, no pudimos escuchar la última parte que dije. ¿La puedes repetir para traducirla? I wish I could remember. Ojalá que me acordara. We'll connect the dots. We'll fill it in. A conectar los puntos. Okay, first off, one thing I want to say is that we shared on YouTube today. So if anybody's on YouTube, you can't see the Zoom. You can only see, apparently, Edith and myself if you're on station. Otherwise, you'd just be watching us too. Entonces, hoy hicimos el Facebook Live por el Zoom como acostumbramos y también hicimos otro live por YouTube, pero ese viene de la cuenta de Stuart, que nada más nos ve a nosotros aquí, los que se encuentran en YouTube. Si quieren tener la interacción, les invitamos a que vean. Okay, everything that you said, this resonates with all of us, I'm sure, on different levels of our understanding. Todo lo que acabas de mencionar, Joseph, estoy seguro que resuena con todo el mundo aquí a diferentes niveles de nuestros. In your history, where your bloodline originates from. Cuando identificas lo que ocurrió en tu historia, en tu pasado, de dónde se origina tu línea de sangre. I immediately think about everything that you say, so I immediately see things from the opposite side, from where I'm at of the experience. Inmediatamente veo todo lo que cuentas y lo resiento a partir de donde yo lo veo, de cómo observo tu experiencia. So this is important for everybody to not just listen. If there is something that resonates, that really, I don't know, that you can really relate to, then you should pursue it, even just in thought, if you can, in conversation. Y entonces si hay algo que resuena en ustedes, que no sean nada más auditorio que escucha, sino que si hay algo que resuena y que necesitan replicar, que lo hagan sin ningún problema. We have to understand what is truly going on the planet. Hay que entender lo que está ocurriendo verdaderamente en el planeta. And not from what we believe, from what we see. Y no a partir de lo que nosotros creemos o vemos. Most of us don't even know what we are connected to, so we have a very limited view of the world. La mayoría ni siquiera sabemos a qué cosas estamos conectados, entonces no podemos tener una visión amplia del mundo. So we must understand that what we are on that level of the infinitesimal, as to what you had identified. Entonces tenemos que reconocer que nos encontramos en ese nivel de lo más pequeñito, como tú mismo lo identificaste. We are as a neuron within the brain. Y somos como una neurona en el cerebro. As a human on the body of our Mother Earth. Y como un humano en el cuerpo de nuestra Madre Tierra. And so whatever it is that is sparked in us. Y entonces, en donde sea que haya una chispa que comienza en nosotros, we will externalize that, weave a web, materialize what that idea is. Vamos a externalizarlo afuera de nosotros y vamos a empezar a crear una red para que esto se pueda materializar. And so, as neurons in the brain, we have to understand what's going on is we are awakening. A brain is reawakening. Entonces, como neuronas en el cerebro, tenemos que entender que esta es la función que estamos teniendo, el de crear la chispa para que las neuronas del cerebro se despierten de nuevo. When the brain awakens out of a fog, it has to assess where it's at. Y cuando un cerebro se levanta de un tiempo de dormir, tiene que analizar cuál es su estado. You gave reference to alcohol and drugs, that this is what they have given to poison the minds of people. Hiciste referencia al alcohol, a las drogas, que eso es lo que han creado para envenenar la mente de la gente. Well, then let's consider that. What happens when we are drugged and we are given alcohol? Entonces consideremos eso. ¿Qué ocurre cuando estamos drogados y que se nos da alcohol? We may then be outside of ourselves. Puede que nos encontremos fuera de nosotros mismos. We would, in some cases, black out, not knowing what's going on.
En algunas ocasiones inclusive, ¡pum!, desmayados, sin saber quiénes somos. Some people may just black out and just sit there, fall asleep. Hay gente que pueda, por ejemplo, nada más sentarse, dormirse, Other people will black out and become violent. y otra gente pueda que se vuelva violenta. And since they're blacked out, they're not really in control. They don't know what is happening. Y como están al lado de ellos, no son ellos, ni siquiera están conscientes de lo que está ocurriendo. So when the brain awakens, it's just like a person coming out of that state of being drugged. Entonces, cuando el cerebro se despierta, es el equivalente de una persona que está saliendo de ese estado de haber estado drogado. You know, if it was us and we were drugged and we were given alcohol and we were out of our minds and we came to the next day or a week later, you know, wherever we are, when we become conscious, we would stop and look around us to just try to assess, you know, make sense. Hey, what happened? What did I do? Type of thing. Entonces, si fuéramos nosotros los que fuimos drogados, dados alcohol y hacemos quién sabe qué cantidad de cosas, un par de días después estamos despertando de eso, entonces estaríamos como tratando de entender qué ocurrió, analizar en dónde estamos. So this is the stage where we are as humanity collectively. Entonces, ese es el estado en el que nos encontramos colectivamente como humanidad. All of us, the entire world population has been drugged, La población mundial ha sido drogada, poisoned, envenenada. to where all the while we were drugged and poisoned, the people did not know what they were doing. They were unaware, unable to think, unable to be in control of their own body, and therefore any wrongs, any bad, any evil was out of the hands of the people to do anything about it. Y mientras todo eso ocurría, que toda la gente estaba drogada, alcoholizada, la gente no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahora que están saliendo de ese estado, están tratando de entender qué fue lo que ocurrió. But times are changing. Y así cambian los tiempos. And so as we awaken, a proper assessment of our surroundings in order to be able to get our bearings and to, you know, like to get ourselves back on track. Entonces, mientras nos despertamos, pues es el momento en que entendemos qué nos ha ocurrido para poder levantarnos y volver al camino. So in your oration, Joseph, you gave us a whole history of your line. Entonces, en lo que nos compartiste, Joseph, nos diste la historia entera de tu línea de sangre. Only thing is you worked your way backwards. Lo único es que fuiste hacia atrás And this reveals a lot to us. y esto nos revela mucho. It reveals a lot to me when you said that your parents were born in Brooklyn in the 1930s. A mí me dice mucho cuando tú mencionas que tu mamá y tu papá nacieron en Brooklyn en los años 30. If your parents, well, not if, but the fact that your parents were there, guaranteed, I don't even have to pursue this. I just know, guaranteed, your parents had contact with Mohawks. El hecho de que tu mamá y tu papá estaban ahí, yo te lo podría asegurar que ellos tuvieron contacto con los Mohawk. Because Brooklyn was second Ganawagi. It was like a little Ganawagi in downtown Brooklyn. Porque Brooklyn era como un pequeño Kanawage allá. People stayed off of Prospect Park. La gente se quedaba cerca del Parque Prospecto. A lot of people down in Bay Ridge. Y muchas otras personas en la Bahía Rica. We stayed in Bensonhurst. Nosotros nos quedamos en Bensonhurst. 23rd and 65th, right across from Fire Hall. Entre la calle 23 y 26, del otro lado de la estación de bomberos. And, first, before I continue on that, first, the history that you told us about was of the history that you remember from the time that you were in this world. Y la historia que nos comenzaste a dar era la que tú recordabas de cuando empezaste en este mundo. So this is an important thing to follow the narrative that Joseph just laid out here. Entonces es importante seguir la narrativa que Joseph nos presentó. He connects it from his experience here first in the last couple of years, as he said, the communication we've had. Lo conecta a su experiencia que ha tenido en el último par de años de las conversaciones que hemos tenido. And then the experience that he had as a child when his parents brought him, I don't know if it was both your parents or your father or who
brought you to some event where you had seen this. Don't know if he was a Ganyangahaga elder, but somebody of the five nations, obviously. Y luego nos cuentas la historia de cuando tu mami y tu papi te llevaron a este evento en el que encontraste a este hombre que no sabemos si era Ganyangahaga, pero era de una de las 5 naciones de la Confederación. So for the last 90 years, your bloodline has been intertwining with ours in spirit. Entonces, en los últimos 90 años, tu línea de sangre se ha estado conectando con la nuestra en espíritu. Now I'll go back to when you were talking about your bloodline in, is it Ireland or Scotland? It's Ireland. My father's is Dutch and Irish, and my mother's is Irish, Scot, and I believe there's a little French and potentially English. Y Stuart le pregunta que su línea de sangre de dónde viene, entonces él dice que de parte de su papá es irlandesa, escocesa, de la parte de su mamá británica, escocesa y tal vez hay un poco de francés también. Okay, anyways, when you said this, I'm thinking about this whole storyline of what you are the current manifestation of. Y entonces cuando él dice eso, Stuart observa toda esta línea que le hace ser esta manifestación actual. Just a little bit. I'm not a great historian in the non-native world, but just a little bit that I know. Y no soy un gran historiador, pero de lo poquito que sé, Well, then we can see that certain parts of your bloodline have been very rebellious against domination. podemos ver que tu línea ha sido se ha rebelado mucho contra la dominación. And so we can see then that back in your homelands, where your line originates from, Y entonces podemos ver que de vuelta a tu casa, de donde se originan tus líneas, that the powers that be knew this, seen it, and took advantage of it. entonces la gente vio eso y tomaron ventaja de eso, Of the rebellious part. de la parte rebelde. They have captured that, not only in your line, but in many others. Y capturaron esto de tu línea, y no solamente de la tuya, sino de muchas otras, But especially within the Irish and the Scottish. pero especialmente de los irlandeses y los escoceses. Now, when we know that these lines were rebellious against the domination of the British, Y cuando sabemos que son estas líneas que se rebelaban ante la dominación de los británicos, we can see then the reason why the British had to, didn't have to, but needed to exploit the power that is inside of you. podemos ver la razón por la cual los británicos necesitaban explotar el poder que se encuentra dentro de ti. And so just imagine if something's inside, I don't have any, imagine a walnut. Entonces imagínate una nuez And we know the power's inside. y sabemos que el poder se encuentra dentro. How do we get it? ¿Cómo llegamos ahí? We'd have to crack that nut open and split it in two. Tendríamos que cortar, más bien aplastar la nuez para poderla cortar en dos. As it is, as a whole, it's not good. It's not, doesn't suit our need. Así completa no nos sirve. But if we can crack that nut open, split it in half, we get to the wall, the part that we want, then we can exploit it. Pero si la aplastamos, la partimos en dos, entonces de ahí podemos extraer la nuez que se encuentra dentro. So we look at what Britain has done to the Irish and to the Scottish. Entonces veamos lo que los británicos le hicieron a los escoceses y a los irlandeses. And if I'm not mistaken, I even think the Welsh too. Y si no me equivoco, inclusive a los... no sé cómo traducir esto. Welsh. Just say Welsh. Voy a buscarlo. And I'm pretty certain. What's that? And the Brightons. This is what I was just going to say. I'm pretty certain that if we articulated it more, the further south we came, we would find more and more people who disassociate themselves from Britain, but
identify more to, say, just a community or even an old, ancient, old identity that maybe is forgotten. Son los Gales. Y entre más descendemos hacia el sur, nos podríamos dar cuenta en cuánto más la gente se disasocia de la identidad británica. So this is what I was seeing in the time that you were speaking of your bloodline. Y eso es lo que yo veía mientras hablabas de tu línea de sangre. I see that they went and they grabbed somebody in your line. Had to be when they were children. Y veo que fueron y agarraron a alguien en tu línea de sangre, tuvieron que ser cuando eran niños. Tear them apart from their home, either destroy them through war where you can just access to the kids. Y los desgarraron, es decir, hicieron la guerra para nada más poder tener acceso a los niños. Or else through all that we know is the history that Britain inflicted upon the Irish, Scottish. O todo lo que sabemos de la historia, de lo que los británicos infligieron a los irlandeses, a los escoceses. So this is what was done. Y esto fue lo que ocurrió. When they ripped that child away, took them, pulled them out of Ireland. Cuando desgarraron a este niño y lo sacaron de Irlanda, pulled them out of Scotland, y de Escocia, Brighton, wherever else. y de donde sea, Then these people then are basically homeless. They become displaced. ahora esta gente, estos niños se vuelven huérfanos, sin casa, desplazados. So what I see in the big picture here is that if we think of I don't know if I'll say this right to get the meaning across. If we think of the original you from right now, but the original you that is linked to that first one that was broken away from either Ireland or Scotland or wherever. Y si vemos al tú original que fue extraído de Irlanda, Escocia, Then that one was made to be a duplicate. él fue forzado a ser un doble. These were split in two. Es decir, los dividieron y los hicieron dos. So there's a mirror image. Entonces hay una imagen espejo. And as you know, the same thing as me. I could go anywhere throughout Turtle Island and I'll see somebody who looks like me. I'll relate to them. We'll have understandings that are the same, similarities. Y como a mí me ocurre, yo por donde voy en la isla de la Tortuga, este hemisferio, voy a encontrar a alguien que se parezca a mí, vamos a conversar, vamos a encontrar muchas similaridades. So just like me, you got your doppelganger somewhere over there in your original homelands. Y así como yo aquí, tú tienes a ese doble en tu casa original. And so what I seen then is a splitting of that one thing to be able to exploit the power that's inside. Entonces lo que veo es el cómo rompen esa nuez para poder explotar el poder que está dentro. And as we all hear, I mean, this cannot be denied. It's a knowledgeable, well, not knowledgeable thing. It's let's say a historical knowledge that has been created where you hear the term fighting Irish. Y es algo dentro de la historia que el término sería ella historia, que se dice, es un término muy común hablar de los irlandeses que pelean. Now, for me, I don't see the fighting Irish. Y yo no veo a los irlandeses peleadores. In the past, when my mother was still alive, when it came time for St. Patrick's Day, we would participate, my mother, because she was the clan mother, we'd have seat of honorarium right up in the front of things. En el pasado, cuando mami todavía estaba viva, como ella era la madre de clan, la mujer jefe de la nación, teníamos asiento honorario en los desfiles de la St. Patrick de Irlanda. I know what I see. Yo sé lo que yo vi. Yes, my vision was tainted by that historical reference of the fighting Irish. Mi visión estaba distorsionada por esa historia que referenciaba al irlandés peleonero. But what I seen and what I interacted with was I seen a lot of beautiful women.
Pero lo que yo vi, con lo que interactué, eran un montón de mujeres bien bonitas and a lot of men who didn't want to be the fighting Irish. y un montón de hombres que no querían ser esos irlandeses peleoneros, Very proud of their Irishness. muy orgullosos de su identidad irlandesa. But if we engaged in conversation on any level, the conversation is going to go towards regular, normal stuff, like what we talk about, good stuff. So it doesn't go towards war. It doesn't go to, hey, let's all go out and kill people. Pero si nos implicamos en una conversación amigal, pues vamos a hablar de asuntos humanos, cosas que tenemos que arreglar, nos vamos a poner a pelear. So when you were talking, based on the knowledge that I have in my head from my lifetime, I see a clearer picture as to what happened in your bloodline. Y entonces cuando cuentas todo esto, me da una imagen bien clara de lo que ha ocurrido en tu línea de sangre. Now, maybe I'm wrong. Y puede que me equivoque. And if I'm wrong, then I don't mean any kind of malicious intent from what I see. Y si ese es el caso, pues no lo estoy diciendo con malas intenciones. What I see, this is what happened. You were whole. The British went there, split you in two to exploit the power that's in between the two. Lo que veo es que tú eras un ser completo y vino el británico y te partió en dos para poder explotar el poder que se encontraba dentro de esto. And now you're over here and you're over there. And you are never connected. Y ahora tú estás aquí y tú estás allá. Y entonces este tú y aquel tú nunca están conectados. And from what I've seen in my life, granted this might not be the status quo, but from what I've seen, there's a lot of people, not just people, Irish people, black people, people from all different walks of life who have left this so-called American dream to go back to their original homelands. And it didn't work out so well. Y de lo que yo he visto es que ha habido gente negra, gente blanca de diferentes líneas de sangre que, estando conscientes de esto, vuelven a sus tierras originales, pero no funciona tan bien. I know of a couple instances of people who went back only to, I think it was maybe about 11 or 12 years later, just to end up coming back. Y he visto gente, por ejemplo, que volvió y que fueron tal vez 11, 12 años después, pero que fueron solamente para regresar. It tells us something. Esto nos indica algo. First off, split. Primero, la división. And overall, right till this day, unable to come back as a whole. Y hasta hoy, incapaces de volver a ser uno. This is what we see with so-called India and so-called Pakistan. Esto es lo que vemos, por ejemplo, con el así llamado India y Pakistán. We know, the world knows that Britain done the same thing to them. Sabemos que son los británicos los que le hicieron lo mismito a ellos. For those who are stuck believing that the way the world is right now is the way that it has been for a long time, that's not true, not at all. Y para quienes crean que la forma en la que el mundo es el día de hoy es la forma en la que siempre ha sido, pues esto no es cierto. For the people who believe that India and Pakistan are a historical reality, that is not true. Para quienes crean que la división entre India y Pakistán es algo histórico, eso no es cierto. It may be a truth for maybe, let's see, almost the past, what is it, since around the 40s or 50s? About 100 years. Puede que sea una realidad desde los 40, 50 o 100 años, dice Joseph. But that is artificial. Pero eso es artificialmente creado. It's not a real thing because so-called India and so-called Pakistan were never divided. They were always one until Britain got there. No es algo real porque India y Pakistán, así llamados hoy, siempre eran uno hasta que los británicos llegaron ahí. And so we see the same practice all around the world, wherever Britain went. It was done to your bloodline, to the Irish. It was done to the Scots. It was done to Indians and Pakistans. Entonces vemos Arabia too. la misma Lawrence of Arabia. Vemos la misma The entire African continent as well. Joseph, you can just let me translate him and Sorry. because otherwise I forget.
Es una misma realidad con los británicos y luego también con los árabes y con otras que ya diré. So, what it shows us, Y lo que nos muestra, here we're talking about peace, but it shows us that we are in a divided world. es que estamos en un mundo dividido. And it's not a world divided somewhere else, elsewhere that's beyond our power. It's a world within us that's divided. Y no es un mundo dividido que esté como dividido en otros lados, sino que es un mundo que está dividido dentro de nosotros. So it is within us to heal that which is within us. Entonces es dentro de nosotros el curar eso que se encuentra dividido dentro de nosotros. So in the big picture of your storyline, Entonces, en la imagen más amplia de tu historia, if we examine it and we just look at the facts, let's just throw all the facts out there. si lo examinamos y nada más vemos los hechos, We look at, okay, there you were, being oppressed by Britain 1,000 years ago, ahí te vemos oprimido por los británicos hace 1000 años, to the point of where eventually someone in your line said, let's just get the hell out of here. al punto en el que alguien en tu línea dice, ok, mejor vámonos de aquí. Now, we have to examine that. Why would somebody, when you know how proud the Irish are, why would they leave their homeland? Cuando tú sabes qué tan orgullosos los irlandeses son, hay que examinar por qué se irían de su tierra. Of course, it points to only one thing, Apunta a una sola cosa, a constant external corruption, una corrupción externa constante, rendering it just unbearable to have a proper human experience. And this is what has been inflicted upon the Irish now for hundreds of years from Britain. haciendo que sea imposible tener una experiencia humana armoniosa y que hace que ahora esa opresión esté en los irlandeses por miles de años. And the world looks down on the IRA. Y todo el mundo va a ver menos a la República de Irlanda. Now, I'm not going to promote IRA activities, IRA, what is it stands for? Irish Republican Army. La Armada, el ejército de la República de Irlanda. Y Stuart dice, no voy a estar haciendo una promoción por este ejército. Because what they are doing is they have adopted the ways of Britain. Y lo que han hecho es que han adoptado las formas de los británicos. Now, this is what happens after so long of resisting. Y eso es lo que pasa después de tanto tiempo en que hay resistencia. That once Britain succeeds in cracking that hole, Y una vez que los británicos logran romper esa nuez, then the spirit of resistance, which is truth, entonces el espíritu de resistencia, que es la verdad, turns to war. se vuelve guerra. Because once it's cracked open, then the spirit is split in two. Porque una vez que se abre, el espíritu ya está dividido en dos. Within the lines of that terminology of splitting the sky. En las líneas de esa terminología de romper el cielo en dos. And so what we see then, originally in Ireland, Britain constantly putting pressure of war there. Entonces vemos la opresión constante de guerra que está puesta todo el tiempo sobre los irlandeses. Splits and divides the people. Que divide a la gente, los rompe en dos. And ever since, Britain has been controlling the Irish. Y desde entonces los británicos han controlado a los irlandeses. To be almost like their special units in their wars. Para ser como sus unidades especiales en sus guerras. To be their mercenaries. Los mercenarios. You know, to be basically like a French Foreign Legion. Para ser como una legión extranjera francesa, básicamente. But if the Irish as a whole, together, they're not war, they're resistance. Pero los irlandeses por sí solos no son guerra, sino resistencia. Resistance is love. La resistencia es el amor. And they resist for love to bring peace to love. Y resisten por el amor para traer paz al amor.
But when they were split and divided the way that they were, this is where the Irish were turned into war controlled by Britain. Pero cuando fueron divididos y hechos vuelto guerra, es ahí en donde los británicos tuvieron todo el poder para controlar a los irlandeses. And so, this is what has happened. You have been split like this. Your line has been split. Y eso es lo que te ocurrió, tu línea fue dividida. One is over there. Part of you, the you, is still there. Una está allá, entonces parte de ti está aún allá. And then the you that is over here is the one that's being controlled. Y luego el tú que está aquí es ese el que es controlado. But there's obviously something else happening here. Pero obviamente hay algo más que ocurre aquí. It's obviously the old line of resistance Obviamente es la vieja línea de resistencia that's overpowering the line of violence. que está tomando, digamos, siendo más fuerte que la línea de violencia. So what we see is that where the trauma was caused, the cut, when the original line left to come over here. Y vemos entonces que en donde el trauma original ocurrió, es decir, cuando tu línea de sangre tuvo que irse de allá para venirse para acá, It's looking for healing. está buscando curarse. Until the 1930s, Hasta los 1930, where it landed in Brooklyn, en donde aterrizó en Brooklyn, and where it obviously, I can guarantee you 100% that your parents had contact with Mohawks in Brooklyn. y en donde te puedo garantizar que tus papás tuvieron contacto con los Mohawks en Brooklyn. And even if it wasn't, say, like a contact to be able to talk to each other, it Yeah. was a knowledge of. Y a pesar de que no haya sido un contacto, digamos, de que se sentaron a conversar, era al menos saber el uno del otro. So what has been happening in your line from the time that the trauma was there, the cut was made, your line has been coming back, trying to find its way back. Entonces, del momento en el que ocurrió el corte, el trauma original, tu línea ha estado tratando de buscar cómo curarse. And now it's touching something solid. Y ahora está tocando algo sólido. So from there, you could find your way back to piecing the two halves back together to become whole. Entonces, a partir de ahí podrías tener una forma de volver a hacerte uno de nuevo. Now, this doesn't mean that you have to go back over there to find this person and then you're going to get back together with them. No. Y esto no significa que tienes que volver a encontrar a esta persona y que van a estar juntos de nuevo, ¿no? On the level of neuron, En el nivel neuronal, that neuron that sparked to life, it sparked to life for peace, for love, for life. esa neurona que enciende la chispa lo hace por la vida, por el amor, It's not sparked for death and to kill. no por la muerte o para matar. So with that spark, that neuron coming to life, like we said, that neuron then links to other like-minded because it's neurons within the brain. And it's peace neurons. Y con esa chispa empieza a atarse a otras que son también chispas de paz, porque son neuronas dentro del cerebro. And so the web of reality of peace is becoming woven for you. Entonces la realidad de la paz está siendo tejida para ti. You're starting to get to a point in your line where there's solid ground again. Estás empezando a llegar a un punto en tu vida que hay terreno sólido de nuevo. And so in the big picture of your whole line, Y entonces en la imagen más amplia de tu línea de sangre, what this is when we link to like-minded, cuando volvemos a unirnos a gente que piensa como nosotros, this is the science of peace, esa es la ciencia de la paz. where now you, as exemplified in the opening that you've done, Que ahora tú, como acabas de dar el ejemplo en la apertura que hiciste, as opposed to the regular means of conversation, si lo comparamos a las formas regulares de conversar, where you say words in a sentence that say the sentence is this long, and that's the meaning. en donde dices una frase y las palabras constituyen el significado, But like in your opening, you were identifying sentiments. You're referencing groupings of knowledge, like
like a bloodline, like following a blood vessel in the body. Pero en tu apertura estabas identificando sentimientos, como seguir una especie de flujo en la vena. And so what is happening is that web of creation is weaving. But right now, it's just like in spirit form. If you could imagine first spirit, and then see something like a very thin spider web, and then another one this way, and then that way, and a whole bunch of them, until you start to see physical matter. Y es esa red de paz que ahora se encuentra en espíritu, pero que es eso lo que va a dar lugar a su materialización. So now, you and I, and a few other people, all we have to say is a few short words for us to comprehend and understand something more bigger than what was in any of our conversations before. Y ahora tú y yo tenemos, y otras personas, tenemos que utilizar unas cuantas palabras y eso es suficiente para entender el sentimiento que implicaría decirlo en un montón de palabras. Just the term now of Sawayerda. Digamos, el término de saoyera. Where now we can say that to each other, and say a year ago, Sawayerda, it would be a word that we wouldn't comprehend, we wouldn't understand. Hoy podemos decirnos eso el uno al otro y hace un año sería algo que no habríamos entendido. But no, just that word, both you and I eat it, other people understand something so big, so huge, that connects all of us together, where other people in that conversation, they'd be lost. Y ahora escuchamos esa palabra y la gente que está aquí constantemente entiende lo que significa, mientras si alguien la escucha por primera vez, pues van a decir, ¿de qué están hablando? So this is how peace is attained through science. Y es de esta forma que la ciencia, que la paz se alcanza mediante la ciencia. Like you said, little infinitesimal steps. Como dijiste, puros pasitos pequeñitos. It's incomprehensible to us. It's like sitting wherever you are right now and looking at an ant 100 feet away from you and trying to count each step that it takes with each of its feet. Y que no vamos a comprender. Es como ver a una hormiguita y viendo cómo hace sus pasitos así tan chiquititos. We can't even see that ant, much less comprehend that it's moving, much less the amount of steps that it's taking. Y así a simple vista, pues ni siquiera podemos ver cuántos pasos está dando para poder moverse. But this is a larger understanding now that all of us have. Pero esto es ahora una comprensión mayor que todos tenemos. So there is something here that we have to comprehend. Entonces tenemos que entender algo mucho mayor aquí. Is that by linking our minds together and continuously speaking of the important things, we will eventually together get at an understanding that will put us together on a level of peaceful interaction. Es que colectivamente, mientras sigamos hablando de las cosas que importan, vamos a ser capaces de poder llegar de una forma colectiva a esta comprensión sobre la paz. Okay, if you don't mind, I want to take this, I want to lead this into what I believe Guayagero is Guayagero here? He just left? Okay, well, maybe he'll come back. But I want to lead into something that took place with us last night. Y ahora con esa apertura que acabas de hacer, habíamos invitado a Guayaguero para que conversáramos de esto, pero vemos que se acaba de desconectar, pero queremos hablar de algo de lo que fuimos parte ayer. Some of you may know that we went to this event with our sisters and brothers within the Palestinian community in Montreal last night. Hay quienes saben que fuimos a este evento con nuestras hermanas y hermanos de la comunidad palestina ayer en el territorio de Montreal. Now, their struggle has been the exact same struggle as the Ganyangahaga. Y su lucha ha sido exactamente la misma que los Ganyangahaga. So, when you're thinking of two sides of the brain, y cuando se piensa en dos lados del cerebro, the exact same thing happens in the exact same spot, but in a different place physically of the brain. Lo mismo ocurre en el mismo lugar, pero en el lado opuesto del cerebro.
So we, no matter who we are going to automatically find kinship with everybody else. Entonces vamos a encontrar afinidades con dichas personas. It's a matter of us having the proper outlook, perspective, Es cuestión de tener la perspectiva correcta, where, of course, can't think that one person is better than the other, or my way is the proper way, your way is wrong, so shut up and listen to me. It can't be that kind of mentality. Entonces no podemos pensar en como que esta es mi forma de ser y es la mejor que la tuya, entonces cállate y escucha nada más. No podríamos actuar así. But as you know, there is the similarities. Pero como sabemos, hay las similitudes. Last night we were doing, we were exchanging words with them. Y ayer estábamos intercambiando palabras con ellos. And Guayaguero came up with a word. Y Guayaguero creó básicamente una palabra. A word for what the Palestinians refer to as their homeland. They refer to it as the Holy Land. Para referirse a cómo los palestinos le llaman a su tierra, porque ellos le llaman la tierra sagrada. Well, this morning, Guayaguero and I were talking about this, and Guayaguero said, this is the corruption of the English. Y hoy estábamos hablando de eso en la mañana, y Guayaguero dijo, esa es justamente la corrupción del inglés. That it changes one simple word to corrupt something. Que cambia una palabra y la va a transformar en corrupción. To holy. Porque en inglés, holy significa realmente más como santo. The Holy Land changes the reality of what the people identify it as. Entonces, si en lugar de decir tierra sagrada se va a decir tierra santa, pues ya está cambiándole el significado al lugar totalmente. So this is what, last night in the conversation, while Guayaguero was trying to get this word up, break this word down, beautiful Palestinian woman was in the conversation. Y entonces ayer estábamos en conversación con una madre palestina hermosa hablando de esto. So in speaking between the two of them, Guayaguero and this woman, she says Holy Land. Y entonces hablando entre nosotros, ella en inglés dice Tierra Santa. And then based on what Guayaguero said, what he was extracting from Ganyangeha, y basado en lo que Guayaguero dijo, lo que estaba sacando de la lengua cañangueja. Then in English, I had concluded, then what you mean is it's the sacred land. And the land that would be sacred would be the land that you grew out of. Entonces, yo entendí en el inglés, pues no vas a decir tierra santa, sino tierra sagrada. Y es sagrada la tierra porque tú has nacido y crecido a partir de ella. So let's break it down in relation to us. Let's say the land is 100 square feet and we take up 1 square foot. Entonces, digamos que la tierra es de 100 metros cuadrados y nosotros estamos en 1 metro cuadrado. Well, from the time that we're born, from that original 1 square foot, maybe we'll travel as much, say 1 square a year. So maybe we can get to cover the whole thing. Entonces nacemos en ese metro cuadrado, tal vez a lo largo de nuestras vidas vamos a poder viajar a otros metros, tal vez en nuestra vida vamos a lograr cubrir todos los cuadrados. So imagine now you're at the last one, the 100th piece. Entonces imaginen que ahora están en el 100avo. And you're thinking, now, this is all so beautiful, this is sacred. Y piensan, miren, qué hermoso es esto es sagrado. And then you're naturally thinking of your own process, knowing that you were first 1 year old, and then 10, then 100. So you know that you grew from that one piece of land also originally. Y naturalmente piensan en su propia historia, cuando nacieron de niños hasta tener 100 años y cómo evolucionaron con esa tierra también. So, yes, all the land is sacred. Entonces sí, toda la tierra es sagrada.
Just like when we say all the women are sacred. Yes, but you know what? For me, there is one that is the most sacred. It would be my mother. And so the sacred land would be originating to the land that you, going back to the land that you originated from. Como cuando decimos todas las madres son sagradas, pues sí, y también para mí mi mamá es muy sagrada, entonces todo mundo va a tener más afinidad con su madre, así como todo mundo va a tener más afinidad con la tierra de la cual nació. Okay, so the term that Guayaguero gave us was Yago Hunza Riwiosto. Entonces, la palabra que Guayaguero nos dio es Yaguhunzariwiosto. Yago, he says that this means it's a woman, like a beautiful woman. Y Guayaguero dice que Yago es identificando a la mujer y identificando también su belleza, entonces sería mujer hermosa. And the Hunza, or Hunza, is the land. Y Ohunza es la parte de la tierra. Yago Hunza Riwiosto. I can't break down that last part precisely. No puedo describir la última parte específicamente. But it means basically that it's the beautiful motherland of basically which is sacred, where we grew out of. Pero significa básicamente la frase entera, la hermosa madre mujer que es la tierra, que es sagrada, de la cual nacimos. Anyways, when we were going over this, yes, we're trying to establish this for the Palestinian people in Ganyangeha, but it helped us more. Y entonces estábamos identificando esto para el pueblo palestino, pero mientras en el proceso nos ayudó más a entendernos a nosotros mismos. And it just gave us a fast glimpse at a bigger picture, you know, sort of like stepping outside in the morning, too bright, your eyes really can't see stuff, but you get a fast glimpse, there's something there, something there. Y es nada más para decir, bueno, nos permitió ver más claramente ciertos aspectos. So we've seen that there is more to learn about us through learning about our sisters and brothers whose bloodlines that come from across the great waters. Entonces es para poder ver que al aprender de nosotros, aprendemos al mismo tiempo de nuestras hermanas y hermanos que vienen del otro lado del océano. Now this is the natural process of creation. Y ese es el proceso natural de la creación. You're walking in creation, you see another person. Van caminando por la creación y ven a otra persona. What's your first thought in relation to that person? Kill them, or else let's say hi to them. ¿Y qué es lo que van a hacer con esa persona? ¿Matarlas o decirle, hola, ¿cómo estás? Unfortunately, in the non-native world, the first thought is to kill. Desafortunadamente, en el mundo no indígena, el primer pensamiento va a ser ese, el matar. But the reality of creation is if we run into somebody, is to expand, to grow together, growth, knowledge. Pero la realidad es que en la creación, si te encuentras a alguien, es para crecer, para expandir el conocimiento. So, very easy to tell. I mean, this isn't even necessary to say. The purpose of life is not to kill, it's to promote life. Y sería como casi necesario decirlo, que el propósito de la vida no es matar, sino promover la vida. And to promote life, you have to be speaking, promoting peace. Y para promover la vida hay que hablar de promover la paz. So, what we've seen from last night until today, that there is huge adjustments on our Mother Earth right now that are taking place in the last 24 hours that are pushing us to peace. Entonces lo que vemos es que desde anoche hay un montón de movimiento que nos está empujando hacia la paz. Being challenged. Y estamos siendo puestos en desafío. And when you're challenged with anything, it's of course a challenge to your intellectual capacities. Y cuando hay un desafío, obviamente es en cuanto a nuestras capacidades intelectuales. Never mind
being confronted with, can I build this bridge across this river or across this gorge? Entonces no se trata de, ¿podré construir un puente sobre este río? But focus on, can I build this bridge between this person that's sitting right next to me and myself? Never mind making that bridge across that big gorge that's going to take a lot of destruction to creation. Make the bridge between yourself and the person sitting right next to you first. Sino el puente con la persona que está sentada al lado de ti, antes de empezar a ir a hacer un puente para destruir un montón de cosas por allá, crea el puente entre tú y la persona que está a tu lado. Okay, so one of these things that happened is this thing that we seen, that we experienced last night with the Palestinian people. There's a lot more to it. I won't go into all of it right now. We'll give an update on Wednesday. Entonces hay muchos más detalles que contar con respecto a la interacción que tuvimos ayer con el pueblo palestino, pero no voy a meterme ahorita en eso, sino que vamos a dar el detalle el miércoles. But then there's something that happened here in Ganawage that I'll guarantee you affects every single one of you. Y luego también ocurrió algo aquí en Canahuague que les garantizo que les va a afectar a todos de una forma o de otra. And if you didn't hear about this already, you're going to hear about it, not just from me now, but you're going to hear about it in the coming days. Y si no han escuchado de esto hoy, lo van a escuchar en los próximos días. And what this is it's about an issue of the Catholic Church in its colonization, Britain's colonization of Turtle Island. Y se trata de un asunto de la Iglesia Católica en la colonización de la Isla de la Tortuga. We're going to share with you an article right now. Les vamos a compartir el artículo ahorita. Anyways, I don't know how long ago, it's about 20 years ago. There was this pedophile, child molesting priest who even has kids in the community, who died. He's a white guy, a French guy. He died, and they illegally buried him here in Ganawage. It's about 20 years ago. No sé cuánto tiempo tiene de esto, pero hubo un padre, un sacerdote, un cura pedófilo que hizo un montón de cosas horribles aquí en la comunidad, pero que aparte cuando falleció lo enterraron aquí en la comunidad. Now, he is a Jesuit. This is important to know. These are the murderers for the Catholic Church, the army, the military of the church. Y es un jesuita, y es importante saber que es eso porque ellos son el brazo armado, es decir, los matadores, los asesinos del ejército de la Iglesia Católica. Mind you, all the church, I don't care, anybody, everyone who's in it is a murderer. Y toda la Iglesia Católica, sin importar quién se encuentra dentro de ella, todos son asesinos. But the Jesuits in particular, these are the hitmen. They're the mercenaries for the Catholic Church. Pero los jesuitas son realmente los mercenarios, los que no van a dudar en ponerte una bala en la cabeza. Now, according to their law, a Jesuit priest can only be buried in a Jesuit burial ground. Y según su propia ley, los jesuitas nada más pueden ser enterrados en sus cementerios dedicados a ellos. So it was illegal to bury that priest here, according to the Catholic Church. Entonces, según la misma Iglesia Católica, era ilegal que lo hubiesen enterrado aquí. Unless the Catholic Church secretly made that ground a Jesuit burial ground. A menos de que la Iglesia Católica haya hecho a la iglesia aquí de Canahuague un cementerio jesuita. But if they did that outside of the knowledge of the people of Ganawage. Pero si lo hicieron afuera del conocimiento de la gente de Canahuague. So, but regardless, the fact that they did bury him here, y sin importar el hecho de que lo hayan enterrado aquí, identify specifically what the Jesuit order is, an order of war. Identifica de lo que se trata la orden jesuita, es una orden de guerra. So when they buried that child molesting Jesuit so-called priest, when they buried him here, it was done with the intent to continue to divide the community
and to destroy the community. Entonces, cuando se aceptó enterrar a ese cura jesuita aquí, se hizo con la intención de que siguiera dividiendo a la comunidad. But the community doesn't have to keep swallowing the lie. Pero la comunidad no tiene por qué seguir tragándose la mentira. Anyways, comes down to this, that yesterday the community of Ganawagi decided to exhume this guy's body and to ship him the hell out of here. Entonces, el resultado es que la comunidad de Canahuague decidió que sí, van a sacar los restos de ese cura pedófilo y lo van a reenviar a de donde viene. But what it shows us in the first place is that there is corrupt people here in Ganawagi that complied with acts of war. Pero lo que nos muestra es que aquí en Canahuague hay gente que está obedeciendo estos ejes de guerra. So one of the things that Wayagerdu could have attested to, but I know about this anyways, and a lot of people in Ganawagi still remember this, is that as recent as the 1960s, that in Ganawagi, the Mohawks were divided into Catholics and Protestants, that they'd be fighting in the streets, Catholics against Protestants, Mohawks, imagine. Y una de las cosas a las cuales Guayaguer hubiese podido atestiguar es que en los años 60 aquí la comunidad de Canahuague, imagínense, Songañangajaga, Mohawks, pueblos originarios, y se estaban matando, bueno, no matando, pero agarrándose a peleas en las calles entre católicos y protestantes, imagínense. But this is the stupid people in the first place who are dumb enough to accept the white man's religions. Pero esa es la gente que completamente sucumbió a la estupidez de las religiones del hombre blanco. So it really didn't matter. Let them fight and kill themselves off. Entonces, pues bueno, ¿qué importa? Si cayeron en eso, pues déjenlos que se entrematen. They were no good to anybody anyways. Porque no podían ser buenos para nadie de todas formas. But what this issue of this priest is going to do is it's going to bring that back to the people of Ganawagi, all the stupid religified people. Pero lo que este asunto va a hacer es que va a traer de vuelta estas divisiones a Canahuague dentro de toda la gente religiosificada. So it is a good thing that Ganawagi said, let's get this pedophile the hell out of here. Let's send him back to his own hell. Entonces es algo bueno que Canahuague haya dicho sí, hay que sacar los restos de este cura y hay que mandarlo de donde viene. But war is going to come about. Pero lo que va a seguir con esto es la guerra. Because all the stupid people who were corrupt enough to bury him here in the first place, these people are going to be activated to war. They will kill to keep that pedophile priest's remains here. Porque toda la gente que quiso que ese cura fuera enterrado aquí, ahora son ellos los que van a estar listos inclusive a matar para defender su decisión y que siga enterrado aquí. Everybody knows Christians. Todo el mundo conoce a los cristianos. Christians do not correct a single goddamn one of their corruptions ever. Que no van a corregir ninguna de sus corrupciones. They don't ever address them. Nunca van a hablar de ellas. So it's the people of Ganawagi who said this, but it's the Christians that are going to rise up with violence. Entonces es la gente de Canahuague que dijo esto, pero son los cristianos los que van a alzarse para generar violencia. And that's going to be good at this time. Y en este momento eso puede que sea bueno. Because it's their children that have spearheaded this move to get this pedophile priest out of here. Porque son sus hijos los que han generado este movimiento para sacar a este cura de aquí. And they're going to bring it forward. Y lo van a empujar. That the people who have recently been spearheading this move hasta el grado en el que la gente que ha estado motivando este movimiento, that most of them don't even belong here either. Que la mayoría de ellos tampoco pertenece aquí. Because their records are in the church. Porque todos sus registros se encuentran en la iglesia. And the church gave their records to the province in the 1980s. Y la iglesia dio sus registros a la provincia de Quebec en los 80s. So the reality of the young people here today that were fighting this issue, they don't even know that they're not even from this community.
Entonces, la realidad de esta gente joven que está haciendo este movimiento ni siquiera sabe que ellos no pertenecen a esta comunidad. So in Ganawagi, there's going to be a shake-up happening Entonces, va a haber algo realmente que va a simbrar la comunidad de Kahnawake, that is going to have its ripple effect around the world, everywhere where there is Christians. que va a tener sus efectos en todos lados en el mundo, ahí en donde hay cristianos. This issue, guaranteed, you know, it's already being discussed with that corrupt guy they call their Pope. Este asunto, como ustedes ya lo pueden deducir, está siendo discutido en estos mismos momentos con ese tipo corrupto al que le llaman el Papa. So right now, the two sides Entonces ahora, estos dos lados are shuddering right now like this. están temblando así, Because one side is peace. porque un lado es paz, The other side, by nature, is war. But it's being confronted with its own corruption. y el otro lado, por naturaleza, es la guerra, pero está siendo confrontado a su propia corrupción. So you've heard this in the past, that this year we are in the centrifuge, but this year we are truly entering the storm. Y ustedes ya han escuchado que estamos en el centrífugo este año, pero ahorita estamos entrando realmente a la tormenta. Now, for those of you who are tracing your roots, trying to find your way back home, Y para quienes estén tratando de encontrar sus raíces para volver a casa, be careful not to allow yourself to be manipulated into taking sides on this issue. sean cuidadosos en el no permitirse dejar caer en tener que escoger un lado en este asunto. That person who was standing in Ireland, who was the one that was originally broken to be shipped over here, Esa persona que estaba originalmente en Irlanda, que fue rota de ahí para ser traída, embarcada para acá, resist the process. resiste el proceso. Don't go into the maze and don't choose door number 1 or door number 2. No vayas al laberinto y no escojas o la puerta número 1 o la puerta número 2. Stay in Ireland. Quédate en Irlanda. Do not participate in their corruption. No participes en su corrupción. And for those that are already the end results, the byproducts of these corruptions, Y para quienes ya son los resultados de estas corrupciones, then this is the process for you, the process to reconcile your past, to reconcile it with truth and peace. entonces este es su proceso para reconciliarse con su pasado en la verdad y en la paz. This way, as what you've heard in the past, this is the process of throwing yourself at the base of the great tree. De esta forma, como ya lo han escuchado antes, es la forma de aventarse al árbol, a la base del árbol de la paz. Okay, so we're going to go then to... We have Tanya, that is Griselda, that put us in touch with her. She's from Rigarica movement that they Huicholes went to Mexico City last weekend to deliver something about their land. Mhm. So she's here to talk about that. We also have Tata Ehekatsin that we had a nice discussion on WhatsApp the other day, and he's here to also discuss with us. And we also have, as we had already mentioned, Susan that had raised her hand since the last time. Entonces tenemos a Tania, que fue Griselda quien nos puso en contacto con ella, que está aquí para hablar de los birrábicas que fueron a dar una deposición a la Ciudad de México el fin de semana pasada. También tenemos a Tata Ehekatsin, que tuvimos una conversación con él recientemente, está aquí para saludar. Y también tenemos a Susan, que había levantado su mano desde la última vez y que ella tenía que hablar también. Okay, Susan, if you don't mind, I'm pretty sure who's the girl that's here? I'm pretty sure they got limited time. If you don't mind, Susan, if we go with, what's her name? Tania. Tanya first, because of the time restraint. Susan, Absolutely, absolutely. Can entonces, you hear me? yes, Yeah, we okay. can. Thank you so much, Susan. Okay. That's really So I appreciated. said absolutely. Miigwech.
Stuart le pregunta a Susan que como ella es la que sigue porque había dejado su mano levantada desde la última vez, si no le molesta que le demos la palabra primero a Tania porque lo más seguro es que tenga como tiempo más limitado, y Susan dice sí, por supuesto, no hay ningún problema. Entonces, Tania, te damos la palabra, el piso es tuyo para que te presentes, nos digas tu trabajo y que nos puedas decir lo que nos gustas presentar. So Tanya, the floor is yours, so you can tell us who you are, what's the work that you're doing, and that we can get your message. Y nada más si puedes hacer frases cortas para que te pueda hacer la traducción de la forma más fiel posible. And also you can also do short sentences, please, so I can be as loyal as I can for the translation. Gracias, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania, soy parte del colectivo Sincronía Viricuta, quienes estamos trabajando de la mano con la Nación Wixárika. So hi, my name is Tania, and I am part of the collective that is called Flower in Viricuta. That is, we are a collective that are working hand with the Wixárika Nation. Entonces me gustaría compartirles primero que la Nación Wixárika realizó una propuesta, una invitación 2 meses pasados, por ahí de enero más o menos este año. And I would like to share with you that the Wixárika Nation made a call out for everybody a little bit more than a couple of months ago. Con la invitación a la sociedad civil en general, en todo el mundo, Inviting personas, colectivos que tengan la intención de rezar por la vida, por la paz, por la regeneración de la tierra. inviting basically all of the civil society, collectives, individuals, everybody around the world that are ready to defend life. So be it in a prayer way or in an action way, in a way to be in a collective prayer for life. Entonces, la invitación de la Nación Wixárika fue a que todos levantáramos desde nuestros hogares un altar espejo. Es como ellos le llamaron a unirse desde la distancia a esta ceremonia por la renovación del mundo que realizaron el 18 de marzo. And what the invitation was is for everybody from within their own space, be it in a collective space or in their households, to create an altar that will be a mirror altar. That's the definition that they gave, so that through those mirror altars, there would be a collective consciousness being generated that would accompany them with the ceremony that they performed on March 18th. Su intención era que, aparte del rezo que ellos sostuvieron en aquella noche en diferentes lugares del mundo, pudiera como reforzarse y tomar más voz ante las deidades para que fuéramos escuchados por este rezo por la vida. And the intent was that since they were performing their own ceremony, that would grow and have ripple effects if everybody would be concentrating their energies through their own mirror altars to that collective rising of the voice to the spirits. Entonces, a pesar del breve tiempo que tuvimos para convocar a estos altares espejo, se registraron más de 400 ubicados en todo el mundo. Eso fue algo muy bello. And in spite of the short notice that everybody had, we registered more than 400 mirror altars around the world. So that was a very impactful and beautiful thing that we could witness. Estamos empezando a recibir las diferentes imágenes, videos de algunos de esos altares espejo y es muy esperanzador sentirse acompañados, saber que estamos interconectados en diferentes partes con esta intención por la paz, por el amor, por la vida. And we are receiving all of the witnesses, like let's say testimonials, like pictures or video that the people took of their altars, and it is just so beautiful to see all of the dedication, all of the love that the people put into it, and the intentions sending to the main ceremony, and how that rose absolutely a collective, spirit, if we want to say. Me parece importante también compartirles que esta ceremonia por la renovación del mundo And it seems important to me to also share with you that this ceremony for the renovation of the world
Los maracames o cantadores, wirrárikas, entablaron este diálogo con las deidades que viven en el territorio sagrado de Viricuta, en México. The Maracames, or the sacred singers of the Virarica nation, established a direct dialogue with the entities or the spirit world that lives in their sacred territory of Viricuta, pidiéndoles a estas deidades consejo para poder atravesar este tiempo, sabiendo cómo y por dónde retomar esta lucha por la defensa de Viricuta. asking them to guide them, to show them the way as to how to better defend that sacred territory in these very troubling times. Todo esto ante la amenaza e invasión de proyectos extractivistas como minería, producción industrializada de tomate, chile, proyectos eólicos que están devastando el territorio. And all of this because they are completely being bombarded by all of different kinds of projects. They want to install agricultural projects, they want to install... ¿Qué otros tipos de proyectos dijiste, perdón, para que los nombre uno por uno? Proyectos eólicos, minería. So there's windmills that they want to install over there. There's also mining that they want to do over there. Y en general este tipo de proyectos que solo están contaminando la tierra y el agua. And in general, a bunch of different projects that are just polluting water and the land. Tuve la intención de estar en esa ceremonia y compartirles que algunas de las preguntas y respuestas que las deidades expresaron a estos maracames sabios. And I had the privilege and honor to be able to assist, to attend to the ceremony, and I was able to see that many of the questions that were being addressed to the Maracame, to the medicine man, basically, of the Virarica nation. La primera respuesta fue una pregunta, precisamente, donde las deidades nos preguntaban a la humanidad, al pueblo wirra, pero también a los mestizos, ¿qué ha cambiado durante los últimos 10 años? ¿Qué es lo que realmente hemos hecho en nuestra vida, en nuestro corazón para cambiar todo esto que está sucediendo? Actually, the first question was in a way of another question. There was not an answer by the spirits. There was another question. And the question was to the Virarica people, to their nation, and also to the Métis or mixed blood that we are supporting them. They asked us all the same question. What are the actual changes that we have been performing in our own lives to really be able to be the agents of the change that we want to be? De cierta manera, esto suena como a un regaño, ¿no? Más que a darnos respuestas, sino como a confrontarnos ante realmente qué es lo que estamos haciendo. And in a sort of a way that it would be more kind of like if they were reprimanding us, you know, like telling us, well, you want to change, but what is it then that you are doing to change? El tiempo después mandaron ahora sí una respuesta, la cual era que necesitábamos caminar unidos en armonía y paz para poder defender a la vida, primero que nada, ¿no? And after a little while, after keeping asking the question, now, yes, they answered finally a response, and they said that what we really need to do is to walk united so that we are able to create the true actions that are going to be able to defend life. Otra respuesta o anuncio fue que tenemos 5 años para hacer cambios necesarios antes de que se vuelva irreversible esta situación. And another one of the answers was that we only have 5 years left in order to enact and apply all of these changes before it is too late for any possibility of saving any kind of life. En ese sentido, mencionar a nombre de la misma nación wirrárica, yo nada más estoy siendo su portavoz. And in that sense, I am talking not on behalf of the Virarica nation, because I can't. I am just transmitting or conveying message on behalf of them. Y expresarles que esta lucha apenas está empezando. La ceremonia por la renovación del mundo fue ir andando.
And it is to say that this ceremony has just started. The ceremony for the renovation or the renewal of the world on March 18 was just the first step. So now from here is how we are going to be walking on this path together. Tenemos unos pasos avanzados, pero muy importantes, pocos pasos avanzados. And we have a few steps that we have given, but not enough. Pero importante mencionar que en los pasados días la Nación Wixárika lograron reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. But it is important to say that in the last weekend, the Wixárika Nation was able also to meet with the president of Mexico, Andrés Manuel López Obrador. La Nación Wixárika le entregó una carta, una petición al presidente solicitándole que cancelara estos proyectos de destrucción a la vida. And the Wixárika Nation hand-delivered a letter to the president of Mexico demanding him to stop all of these projects that they want to put in their territory. Y la respuesta del presidente fue que los apoyaría y que mandaría a desarrollar un plan regional de justicia para ellos. And the answer of the president was that he would support them and that he would create a mandate to develop a regional plan for them. Y asimismo que él tomaría acciones para influir en las políticas públicas que protejan a esta ecorregión Wirikuta. And also that he would do different policies that would ensure the protection of that region of Wirikuta. Y más allá de solo mencionar a Wirikuta, toda la ruta sagrada de la nación que abarca más de 5 estados de México. And beyond that Wirikuta region, all of the regions surrounding their nation, that is actually 5 different provinces or states in so-called Mexico. Cada uno de esos estados tiene diferentes lugares sagrados como manantiales, montañas, que son muy importantes para la nación wixárika. Each one of those different states or provinces have a lot of different important so-called natural resources like mountains, aquifers, and all of those that are super important for the Wixárika Nation. Entonces es un pequeño paso, pero que está marcando como el camino, ¿no? Y por otro lado, pues volver a nombrar que apenas esto está empezando. So it is a little step, but that is kind of like starting the whole path. And again, just to reiterate, this is just starting. Nosotros como colectivo de mestizos estamos en esa sintonía, trabajando hombro con la nación wixárika. And us as a collective of Métis or mixed-blooded, however we want to be called, we are working hand in hand with the Wixárika Nation para empezar a formular una propuesta de regeneración y protección a Wirikuta. So we can start working in this formulation of a proposal as to how to protect and defend Wirikuta. Para poder pasar del rezo a la acción concreta. Hablo de agricultura regenerativa, agroecología. So that we can give the step from the praying to the collective action here about agricultural, restorative, regenerative agriculture. Cualquier proyecto de bioculturalidad o de economía social y solidaria. Any project that would be of bioculturality, it is to say that would create community while regenerating the region. Y cualquier otra propuesta, ¿no? que se sume a la renovación del mundo, a la paz, al buen vivir de los pueblos. And any other proposal that would be joined to the good living of the original peoples. Entonces esto es lo que por el momento les puedo compartir. Muchas gracias por escucharnos y pedirles que estén ahí al tanto en nuestras redes sociales para saber más información. So this is what I can share with you right now, and just to ask you to be following what is going on in the social networks, like to continue being aware of what's going on. Nos pueden encontrar como Wirikuta, Flor de la Conciencia. And you Muchas can, gracias.
You can find us as Virikuta Flower of Conscience. Thank you very much. Wait a minute. I can write it for you. I want to put it on here. W. Oh. Yeah. Just Oh, one wait. second. This doesn't work. Se lo voy a escribir a Stuart y tú me dices, Tania, si está bien escrito. Sí. Okay, first, this is beautiful to be hearing these efforts taking place. Entonces Stuart dice, es súper bonito escuchar que estos esfuerzos están ocurriendo. This is the kind of action that we've been putting our feelers out there looking for this. Es el tipo de acciones que hemos estado en la oscuridad tratando de encontrar. Okay, so this is really Kuta Hor Flor. what? Flor. What? FL. Flor. Oh, that's Yes. FL. Yeah. Oh, I Right. thought it was a H. Flor. Es que escribo mal y pensó que era una H con una techito. What's the whole word? Flor de la conciencia. Flora. Flora. Oh, that's a lot. That's two words. Yes, It looks like yes. one word. Flor de la conciencia. Okay, next time I'm gonna write it. Oh, no le gustó mi escrito, no entendía nada. Okay. I put some things here about what you said about the change. What people saying, what are you doing to be the change? Entonces, por ejemplo, cuando hicieron esta pregunta y les respondieron, pero ¿y ustedes qué están haciendo para hacer el cambio? This is a statement that people put out there to, whenever they see people who are making efforts, they'll throw that out there to say, oh yeah, what are you doing to make the change? You know, to discourage. Entonces, esto va a ser algo que se va a encontrar seguido, como decir, si alguien está haciendo un buen trabajo, les van a decir, ¿y tú qué estás haciendo para hacer el cambio? Es decir, una forma como para desmotivar. But it's also put out there to not only to discourage us, but to corral us into a very specific direction. Pero también está destinado para llevarnos a una dirección específica. First off, we got to think from the mind of the person who says, what are you doing? But it was not that person, it was the spirits. Entonces hay que pensar, cuando alguien les dice eso, ¿qué estás haciendo tú para hacer el cambio? I misunderstood. Yes, because they were doing the ceremony. So when they were asking to the spirits, how do we do to change? The first question that was replied back to them was, well, what are you doing to change, basically? So it is, the first question was in a form of question. And then after a while of ceremony, Okay, so this wasn't presented to a from person, no, it's anybody the from a ceremony person. to the praying. Okay, all right. Mhm. Okay, I misunderstood what was being said. Entonces Stuart malentendió lo que estaba siendo dicho, But still, in that vein pero a pesar de eso, en esa misma vena, of the change, cuando hablamos de cambio, regardless of if this was said by a person or not, this is still something that people do put out there. esto fue lo que les fue respondido de parte de los espíritus, pero si alguien les dijera eso en la vida, es decir, una persona les dice, ay, ¿tú qué estás haciendo? And it's designed to get anyone who has a true intention to do what's right, to get them corralled right back into the status quo. Está diseñado para cualquiera que tenga una buena intención que vuelva a caer dentro del statu quo. So think of this. What are you doing to make change? And not just you, talk about everybody. Entonces, si pensamos, ¿qué estamos haciendo para hacer un cambio? Well, first off, we got to know what the change is here that is taking place. Primero tenemos que saber cuál es el cambio que está ocurriendo. So here, prior to the coming of the non-native, here, everything is perfect. Entonces, aquí, antes de la llegada del no nativo en el hemisferio, todo estaba perfecto. And so we look at what is the original change. The original change is to destroy perfection.
Entonces, si vemos cuál es la intención original, bueno, la intención es destruir esa perfección. So perfection is what all the people of Turtle Island, so-called North and South America, have been originally matrilineal people. Entonces, la perfección es exactamente lo que todos los pueblos originarios de este hemisferio eran, los pueblos matrilineares, Because we're all peaceful people. porque todos éramos pueblos pacíficos. Now, peaceful people, to be at peace, automatically identifies that you're a matrilineal society. Male dominance can never be at peace. Peace is only attained through a mother's balanced management of her people. Y entonces, para estar en paz, esto implica que son pueblos matrilineares. Una sociedad que se encuentre en la dominación masculina, en donde las madres han sido evacuadas, jamás van a poder tener paz. Tienen que estar las madres dentro de su sitio de autoridad en el que pueden manejar a sus pueblos para que manejen a los pueblos en paz. So the original change was from perfection to corruption. Entonces, siendo que todos los pueblos originarios eran así, el cambio original fue de la perfección a la corrupción. So we can say now all the native people throughout Turtle Island are all under a corruption. Entonces, hoy podemos decir que todos los pueblos indígenas, originarios, nativos de la isla de Tortuga están dentro de una corrupción. So if we want to change that, Y si queremos cambiar eso, what is it that we have to do then? ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? These are just a couple of examples of the change that was done to us. Este es solamente un par de ejemplos del cambio que se nos infligió. Religion, La religión, democracy, la democracia, false education, educación falsa, false social structures, estructuras sociales falsas, economics, la economía, and on. y podríamos seguir con la lista. These are the things of corruption. Estas son las cosas que nos trajeron con la corrupción. So, what do we do for change? Entonces, hoy, ¿qué hacemos para cambiar? People are looking at trying to create new things or do something new. La gente está tratando de hacer como algo nuevo, nuevas cosas, No. pero esto no. What we have to do to create change Lo que tenemos que hacer para crear el cambio is to eliminate religion. es eliminar la religión. So, this goes for anybody. I'm not saying about you in specific. Anybody. If you are a Christian, if you are religious, you are the problem. Y esto te lo digo a ti, Tania, porque estamos respondiéndote a ti, pero no te lo digo a ti, sino lo digo a todo mundo en general. Si So- ustedes son una persona religiosa, católica, cristiana, como le quieran llamar, ustedes hacen parte del problema. So get rid of your connection to religion. Entonces, desháganse de su conexión a la religión. False education, where they have changed the minds of our people through the corruption of what they call education. But it's not education. Educación falsa, en donde crearon estas instituciones para sacarle la identidad a nuestra gente y ponerle otro programa. Eso no es una educación, no es nuestra educación. Teaching people how to tear apart creation, that is not an education. Enseñarle a la gente cómo desintegrar, deshacer a la creación, pues eso no puede ser llamado educación. So whether you have children or not, Entonces, ya tengas hijos o no, you must pull out of the false education system. debes de salirte y sacarle a ellos del sistema falso de educación. It must be eliminated. Tiene que ser completamente eliminado. Because right now, your, mine, everybody's children are being taught through the non-native so-called education to kill creation. Porque ahorita tus hijos, mis hijos, los hijos de quien sea, cuando están metidos en ese sistema que le llaman de educación, están siendo enseñados a destruir a la creación. So where's the number one place that people cry out for change? ¿En dónde es el primer lugar en el que la gente va a pedir, necesitamos un cambio?
It's in the academic world. en el mundo académico. Soon as somebody, a young person, becomes old enough to go into university, they think all of a sudden that they can talk about, or like they know what is needed in society. En cuanto a alguna persona joven entra a la universidad, se les va a crear la atmósfera como que ahora tienen la autoridad de saber y de entender el mundo y que ahora ellos pueden decir qué es lo que se necesita para cambiarlo para bien. So those people who are screaming for change, the people who are in the universities, who are in the corrupted education, if they want change, they have to pull themselves out of that education. They have to stop getting the false education. Y entonces esa gente que está en la academia, en las universidades pidiendo cambio, pues lo que tendrían que hacer es salirse de ahí y ellos empezar a hacer el cambio. If you want change and everybody is voting, then you're not getting change. Si quieren cambio, pero todo el mundo se va a poner a votar, pues ¿cuál es el cambio? Only stupid people participate in democracy. Solamente la gente que ha sido reducida a la estupidez va a participar en la democracia. That is a corruption that does not exist within humans. Esa es una corrupción que dentro de los humanos no tiene cabida, eso no existe. It comes from the animals of Europe. Pero que viene de la animalería de los europeos. And when I say animals, I'm not referring to humans. Y cuando digo animalería, no es refiriéndome a los humanos. I'm referring to the animals who pass themselves off as humans, but who are and who have been warmongers for thousands of years now. Sino a quienes se hacen pasar por humanos, pero que por el contrario van pasándosela por miles de años haciendo de la guerra a todo mundo. Male dominance is democracy. La democracia es la dominación masculina Democracy is war. y la democracia es la guerra. So, war automatically codifies things in creation. ¿Y qué es lo que hace la guerra? Va a agarrar todo lo que es vivo en la creación y lo va a volver mercancía. And what it does is it tilts the world over on its top, turns it upside down. Y lo que hace es que algo que estaba en equilibrio completo, ¡pum!, se vuelque, se salga del equilibrio. So in war, the things that are valued are not real things, and the real things have the least value. Y en la guerra las cosas que están, es decir, lo que debería de tener valor, que es la vida, no tiene ningún valor, y lo que no debería de tener valor, lo tiene. So they don't value humans, Entonces ellos no van a darle valor a los humanos, but they value the elements that humans are made up of. So they'll tear the human down to get to the things that they value. pero van a darle valor a las cosas de las que los humanos están constituidos. Entonces van a deshacer al humano para ir a explotar lo que está dentro de él. So if you want change, but you're in the schools, you are participating in a war economics. Entonces, si quieren cambio, pero están en las escuelas, están participando dentro de la economía de la guerra. So get out of the schools, Entonces, sálganse de las escuelas, stop participating in the stupidity of democracy, dejen de participar en la estupidez de la democracia eliminate economics. y olvídense de la economía. When you no longer have those things, you will not have the false social structures that support those things. Y cuando ya no tengan esas dos cosas, ya no van a tener las falsas estructuras sociales que apoyan esas dos invenciones corruptas. And then we'll have our mother standing upon the land again with the love in her hand, Y with the luego corn. vamos a tener de nuevo a nuestra madre estando de pie con su amor en la tierra, con su maíz en sus manos. This is the path that the non-natives must take, that the native people, everybody must take, who's been consumed by all of this corruption. Y ese es el camino que cualquier nativo, no nativo, toda la humanidad tiene que tener, todos aquellos que han sido consumidos por la corrupción. So if there's people who think they're making change while still trying to function within democracy, while still having religion and economics around, if you think you're making change, there is no change being made unless you are taking action on those
core issues. Y si hay alguien que cree que va a estar haciendo un cambio, pero que van a seguir funcionando bajo la religión, bajo la democracia, bajo la educación, la economía, estas falsas estructuras sociales, pues no están haciendo ningún cambio en realidad. Now, as you see, like the issue that I just mentioned prior about the corrupt pedophile priest that was buried here in Ganawage, in Ganyangahaga territory. Como escuchaste la referencia que hice a este cura pedófilo que ha sido enterrado aquí en nuestra comunidad en Kanawage, The people just went through a very hard, long process. It took like maybe 3 years. la gente acaba de pasar por un proceso bien largo que tal vez tomó unos 3 años. Of discussing just to get to this point where they determined yesterday they're going to dig up this priest and they're going to ship him the hell out of here. De discusiones una tras otra hasta que por fin llegaron a la conclusión ayer de que sí, lo van a sacar de aquí. See, this is attacking the core issues, the things at their core. It's attacking religion. We are going to get religion out of the hearts and minds of the people. Y esto es atacar las cosas a la base, la religión. Hay que sacarla de los corazones y las mentes de la gente. Now, of course, we all take the steps that we can. Y por supuesto, cada uno va a tomar los pasos que puede. And this is the thing that we have to understand, that we are not all at the same levels in anything. Y eso es lo que tenemos que comprender, que no estamos a los mismos niveles en todo. But the things that you have identified, this for us, like we said, we've been feeling in the dark. Well, here is hope. We have found some hope. Pero como de todo lo que dijiste, ya lo identificamos, hemos estado tratando de ir a tientas en la oscuridad y eso acabamos de sentir esperanza. But the thing about this is once we do make corrections, it's got to be shared. We have to continue to maintain our relations. We have to continue a discussion on this constantly. Y una vez que esto es presentado y que tenemos que, es decir, que nos damos cuenta que podemos crear algo juntos, entonces lo que hay que hacer es seguir teniendo conversaciones constantemente para poder construir ese tejido. So we will participate in the things that you ask people to do. Entonces nosotros vamos a participar en lo que ustedes pidan que contribuyamos, que trabajemos juntos. I would say this very action that we do is and has been our participation. Y yo diría que este intercambio que acabamos de tener, el que vengas a presentar, que respondamos, que tengamos este primer encuentro, es nuestra acción juntos. Because it is from this platform in which we're very fortunate to be able to speak to you on this. Porque es gracias a esta plataforma, a las vinculaciones que la gente hace, que tenemos la fortuna de poder hablar contigo. So what I'm saying is let's continue. We would like to invite you and other representatives, people who are directly involved, to come and to share and to discuss this more in depth. Entonces, yo te diría, les extendemos esta invitación tanto a ti como a otras personas del colectivo, a toda la gente que trabaja contigo, que siga, o sea, que vengan para acá para seguir presentando el trabajo que están haciendo y podamos seguir teniendo esta interacción. Now, for the when and where and how, with that, the communication Edith will arrange that. Y para cómo hacerle, cuándo, bueno, tenemos obviamente a Gris, que es la vinculación allá. Gris y yo estamos en contacto completamente, entonces nos ponemos de acuerdo con eso. And we would like to offer ourselves to be available to the efforts that you are taking, that if at any time, if it could be beneficial, that we could join you in to whatever degree, whatever capacity. Y entonces nos hacemos disponibles para ustedes en el sentido de que cualquier cosa en la que ustedes crean que podamos ser útiles, que podamos ser de ayuda, estamos ahí en la forma en la que sea conveniente. Then we'd like to share with you that one of the efforts that we have put forward is a hemp unity agenda. Y también queremos compartirte que uno de las agendas más importantes que hemos puesto es algo que se llama en inglés Hemp Unity, en español
la unión del cáñamo. Edith will forward you that, or if it can be posted on here, where you can see it. I'm gonna send it to the chat. Okay. Y esto como referencia a lo que decía Tania, de que están buscando hacer proyectos productivos o no productivos, como lo dijiste, regeneradores, proyectos agrícolas regeneradores. La unión del cáñamo va completamente en este sentido. Entonces ahorita la voy a poner aquí en el chat. So the hemp unity agenda is to make people, like push people to actually take steps in that question that you said. What are you doing? This is where most people are stuck. What are you doing? They really don't know what to do. So the hemp unity agenda is like a little nudge to help people get going. Y entonces justamente esta unión del cáñamo es un poco a la respuesta de la pregunta que se les fue hecha por los espíritus, ¿no? De qué es lo que ustedes están haciendo por el cambio. Muchas veces esa pregunta nos las es hecha y entonces esta agenda es básicamente como respuesta a eso. ¿Qué podemos hacer en ese sentido regenerativo de cambio? So in the big picture of our Mother Earth right now, everybody hears and knows war. War. That's all they see and hear. Economics, it's war. Y hoy todo el mundo ve pura guerra. Es decir, hoy todo el mundo está consumido por eso y es guerra. There's no hope or positive steps that the world is aware of. So everybody's just waiting for someone else to initiate this, to get the ball rolling. Y es como si no hubiese ninguna acción concertada de esperanza, de cambio regenerativo. Entonces todo el mundo está nada más como sentado, esperando. Well, we're very glad today that you made us aware. You brought a clearer picture of the world to us to be able to articulate where people are taking actions. Entonces estamos bien contentos de haber podido escuchar tu palabra y de que nos hayas podido compartir en qué ámbitos y cómo la gente está haciendo estas acciones. This is very good. We'd like to keep up a solid ongoing relationship if that's possible, even if it's just to share. You know, send us documents that you put up. Or if there's something big happening in your area this week, you know, you could just write us and say, hey, this is what's happening, so that we can understand also. We'll share that information also. Entonces nos gustaría, ya que este contacto ha sido hecho, continuar un contacto sólido. Entonces, si ustedes tienen algo que compartir, ya sea una posición, un video, una reflexión, lo que sea, algo que están convocando, que nos lo manden, ya sea con Cris, a la página de la Reconstitución, de cualquier forma, para que podamos estar al tanto y que nosotros acá también en el norte podamos esparcir esa noticia con nuestra red. Okay, so again, for anybody who's just with us, this is is this the action or the group? The collective. Okay, this is the collective of which we were just speaking. Entonces, este es la acción, el colectivo del cual Tania nos estaba hablando. So anybody can, if you don't have the way to contact them or whatever, at least you have this, you could just type it in and search them. Entonces, si no tienen un contacto directo con ellos, al menos pueden entrar estas palabras en el Facebook y encontrarlos. And for anybody who is wondering, this is supposed to be corn. Y para quien se pregunte qué es lo que ella tiene en las manos, esto, la intención era que sea maíz. There's only so much I can do. No soy tan buena trabajando. Okay, if you have any final statement, any closing statement, and then we're going to have to move on. Y si tienes alguna declaración, algo final que te gustaría decir, y después vamos a continuar a darle la palabra a los demás. Gracias, pues solo recalcar que las mismas